En Argentina, la pérdida de ingresos fiscales como consecuencia de las técnicas de evasión utilizadas por las grandes corporaciones asciende hasta 4,42% del Producto Bruto Interno. Los únicos países del mundo con los cuales podemos compararnos sobre esos valores de evasión son Zambia, Guayana, Pakistán, con lo que nosotros conocemos que ocurre, ¿no? En aquellas islas, por ejemplo, de las Guineas. Esto es que el país pierde un equivalente, hablo en términos puntuales, de 2017 a la fecha, unos 21.400 millones de dólares anuales, lo cual nos pone en un ranking difícil, ¿no? En términos absolutos, solo es superado, digamos, por estos países en, en cuanto a pérdida. Nosotros entendemos que el Fondo Monetario Internacional, el Club de París, vienen a profundizar nuestras posibilidades de desarrollo. Claro que si a esto le sumamos no solamente las deudas que nos dejó el modelo Macri a partir de 2015, con la destrucción de empleos, con la destrucción de pymes, con una evasión garantizada, porque ellos mismos han fomentado, digo, por correrse el Estado de su capacidad de contralor, su capacidad de inspección, su poder de policía en este aspecto, se corre y claro, estos 21.400 millones de dólares al año son un capital que si nosotros retrotraemos al principio de la era macrista, hablamos del año 2015, más la deuda que la fuga toda y no la lleva a la industria para recuperar el porcentual de empleo necesario, bueno, está haciendo un combo del cual hoy a Argentina se le hace muy difícil salir. Cuando ellos tomaron capacidad de crédito, hicieron uso de esa capacidad de crédito, digámoslo de mejor manera, fue mediante un mecanismo necesario para sacar, para licuar de alguna manera sus activos. Digamos que estando en pesos no tenían la posibilidad de llevarlos afuera. Cuando a través de los bonos, a través del dólar futuro, a través de los mecanismos que se dieron para la fuga, le adosaron estos mecanismos de evasión y obviamente contrabando, etcétera, nos encontramos con que Argentina no solamente se endeudó en 54.000 millones, sino que a lo largo ya de 6 o 7 años ha perdido una capacidad de ingresos semejantes a 81.000 millones de dólares. Esto es claramente un condicionante que nosotros debemos dejar atrás. Realmente no conocemos cómo el gobierno nacional encarará este nuevo acuerdo de deuda con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París y estas decisiones que está por tomar el gobierno de Alberto Fernández, pero sí sabemos que se le va a poner un control a la fuga, como ya se le ha puesto, y un control claramente a la evasión fiscal. Dos problemas centrales que nosotros hoy tenemos en la República Argentina. Otras situaciones que nosotros debemos atender son claramente
el salario y claramente la inflación. El salario, de alguna manera, el gobierno nacional ha tratado siempre, hablo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ha intentado desde siempre que las paritarias logren, si no superar la inflación, el acuerdo paritario, si no superar la inflación, por lo menos alcanzarla. De esa manera, sostener de alguna manera el poder adquisitivo del salario. Allí como nos contesta la derecha broquelada, esta derecha representada en los partidos políticos que ustedes ya conocen, el PRO, parte de la Unión Cívica Radical que les afín, por ejemplo, claramente la UCR de Córdoba, representada en Mario Negri, representada en Aguad, representada también la UCR de Jujuy, representada en Morales, la UCR de Mendoza, representada en Cornejo, la UCR de Santa Cruz, representada en Eduardo Costa. Esa agrupación, ese abroquelamiento de la derecha detrás de partidos políticos centenarios o nuevos, como el caso del PRO, han propiciado siempre un corset para que de alguna manera la economía nacional implosione. Ustedes fíjense que sobre el control de precios esta gente no habla. No habla porque claramente sus mandantes son los formadores de precios. Formadores de precios que hacen, por ejemplo, fundir los tambos, mientras ellos en las góndolas comercializan a valores, a precios internacionales, la leche, por dar un solo de los casos y no entrar mucho más allá. Pero también son los que propician que cuando son gobierno o impulsan de alguna manera medidas para que condicionar a los gobiernos que no les son propios, para que estos gobiernos devalúen, fundamentalmente devalúen. Estas devaluaciones son un golpe claro y liso al bolsillo de cada uno de los trabajadores, porque el salario se deprecia inmediatamente y también en ese porcentual de la devaluación, se incrementan los precios, los servicios y bienes de consumo. Nosotros acá tenemos que puntualizar y tener claro como electores, como un ciudadano de pie, haciendo nuestro trabajo de informarnos, de formarnos, que la República Argentina en 1949, de manos del peronismo, había logrado ponerse de alguna manera de pie frente a estos acreedores externos, ¿no? Después de alrededor de 120 años de estafa, de entrega, de alguna manera se asoma Argentina en 1949 a dejar atrás esta crisis, digamos, casi terminal en la que estaba sumergida nuestro país. Todo arranca con el acuerdo de la Baring Brothers, aquel que firmó Bernardino Rivadavia. Y bueno, si nosotros nos remontamos desde aquel entonces a lo que hace en 1949, Juan Domingo Perón, en declararnos no solamente libres, evocando este último 17 de agosto, sino que también independientes de toda deuda con el extranjero. Nosotros como país lográbamos tener una balanza comercial equilibrada. Quizás podíamos tenerla en algún momento a favor porque las exportaciones superaban claramente las importaciones en un marco de
claro desarrollo de la industria interna para hacer esto que nosotros siempre marcamos, la necesaria sustitución de importaciones para generar empleos. Si nosotros no tenemos industria primaria, secundaria, terciaria, difícilmente podamos alcanzar una capacidad cercana al pleno empleo. En 1949, como digo, teníamos independencia económica, nuestro país tenía en desarrollo industrias. Bueno, a partir del golpe de 1955, la derecha una vez más nos entierra, no solamente en un proceso de endeudamiento, sino que también en el desguace de la industria que, bueno, se materializa acabadamente con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y comienza allí una vez más un derrotero como lo traíamos anteriormente. Una verdadera estafa es lo que nos deja el gobierno militar haciendo, como marcábamos en un video anterior, el desguace del Estado, la entrega de papel prensa al grupo Clarín, claro opositor a través de los medios de comunicación hoy al gobierno no solamente de Cristina Fernández, de Néstor Kirchner y el actual gobierno de Alberto y Cristina, sino que también como allí se erigen los corsets que tenemos para el desarrollo de la industria interna. El grupo de Paolo Roca, Contechín, absueltos hoy por la justicia en un mecanismo ridículo, cuando ellos se les había comprobado que habían incurrido en dádivas a un funcionario público y sostuvieron que era para liberar empleados de su planta en Venezuela que habían sido tomados como rehenes, cosa que nunca fue declarado por ningún estamento de justicia, lo que ellos hoy hacen reconocer a través de un fallo de un juez de Comodoro Pi, claramente comprado en favor de la impunidad y el desarrollo de sostenimiento de estos grupos de poder interno. Repasábamos claramente a la aceitera general de ESA, aceitera general de ESA, claramente en manos de Urquía, y el monopolio cordobés del partido cordobés, la Fundación Mediterránea, etcétera, etcétera, este dominio sobre las ecuaciones económicas que debiera generar el país para todos como es los recursos que tenemos en la región centro del país, fundamentalmente en granos, carnes y sus derivados, ¿no? La aceitera general de esa AGD es una de las mayores exportadoras de aceites y claramente allá está amparada por esta derecha que se ha instalado en Córdoba y que juega con una ala derecha dura, como la representada en Aguad, el último ministro de Defensa de Mauricio Macri, o el jefe de bancada del PRO, o el partido esta alianza Cambiemos, que es Mario Negri. Claramente, si nosotros seguimos los derroteros de uno y otro, vemos que han sido principales agentes de mecanismos de evasión, fuga, endeudamiento, propiciar claramente el encarcelamiento y la persecución política a muchos actores que, militan en los otros espacios considerados nacionales y populares. El desendeudamiento nos llega gracias a las manos y al trabajo del gobierno de Néstor Carlos Kirchner. En 2003, una vez más, la patria venía de sufrir este descalabro que había generado la derecha vía
Domingo Felipe Cavallo, otro hombre de esta Fundación Mediterránea Cordobesa, y otro cordobés como Fernando de la Rúa. Una vez más, apoderado de la herramienta política de la Unión Cívica Radical como columna vertebral de un frente más amplio que ellos habían conformado con Chacho Álvarez, volvieron a poner de rodillas la patria. Cuando llega, como decía Néstor Carlos Kirchner, en 2003, el 25 de mayo, toma su gobierno, asume su gobierno, comienza un periodo de reconstrucción política, social, moral, necesario para que el país fuese buscando otras ecuaciones. Más allá de las protestas que había organizado la derecha reclamando lo que había dejado en pie, ellos reclamaban empleo sin hacerse cargo de lo que habían dejado, ellos reclamaban claramente un desarrollo económico pujante sin hacerse cargo de que habían dejado implosionado el país en una deriva absoluta. Cuando Néstor Kirchner logra sanear y sacarse el corset del Fondo Monetario Internacional, haciéndole el pago total de la deuda, 9.000 y pico de millones de dólares, comienza claramente el periodo de reconstrucción. Ese gobierno, acompañado de los desarrollos de Cristina Fernández en su primer y segundo mandato, le dieron a Argentina una posibilidad de reconstrucción y de desendeudamiento. Claramente, Argentina no podía tener acceso al crédito porque la derecha también se abroquela internacionalmente. Entonces, los dominios de la derecha en el mundo, y sobre todo el mundo de las finanzas, hacía que Argentina no tuviese acceso al crédito. Se reclamaba una negociación con fondos buitres, una pequeña porción de ellos que no habían entrado en la reestructuración de deuda, era el corset que tenía la República Argentina para no acceder a créditos. Más allá de eso, la economía interna había logrado marcos de desarrollo, había realmente sustitución de importaciones, se caminaba a un nivel de desempleo en base a un dígito y también se estaba haciendo una clara recuperación de salarios y puestos de trabajo de calidad. Se estaba tratando claramente de hacer defensa del valor del peso, se había puesto un mecanismo de control a la fuga de capitales y todo esto fueron argumentos que la derecha empezó a utilizar a través de esos medios de comunicación, fundamentalmente el grupo de poder comunicacional como es La Nación, como es Clarín y sus multimedios, como lo es La Voz del Interior en Córdoba, Cadena 3 en Córdoba y todos sus desarrollos de radio, como lo ha sido siempre Radio Mitre, etcétera, etcétera, etcétera. Las calumnias y injurias y lo que Fontevecchia hacía también desde sus medios de comunicación fueron erosionando fundamentalmente la figura de Cristina Fernández, pero no a un punto que la dejase de incidir políticamente. De hecho, respaldó la candidatura de Daniel Scioli y perdió Daniel Scioli a manos de la derecha solo por un punto. O fue una diferencia prácticamente técnica, un empate técnico, pero ellos avasallaron los intereses de la República como que si hubiesen tenido grandes mayorías. Nos llevaron al caos, nos llevaron al endeudamiento, nos llevaron a la destrucción del empleo y la industria, nos llevaron claramente a haber hecho una opinión pública en contrario
de un modelo nacional popular de inclusión y mejor redistribución de la riqueza, y hoy ese es uno de los impedimentos que se suma al endeudamiento, que se suma claramente a la carterización de precios de bienes y de bienes de consumo que claramente están en manos de la derecha. Estos grupos de poder no van a permitir que Argentina vuelva a la senda del desarrollo, a la independencia económica, y muy claro está que siempre van a propiciar mecanismos de especulación y fuga porque son los que más les favorecen. Digo que son los que más les favorecen porque ellos, aún en este contexto en el que estamos hablando hoy, en agosto de 2021, ellos tienen todo a favor. Tienen los mecanismos de evasión, como hacíamos alusión en un principio, garantizados, porque esa maquinaria de evasión la tienen a través de las empresas locales y empresas, por ejemplo, que tienen los mismos dueños y mismos intereses ubicadas en Uruguay. Un caso claro es el de Mercado Libre, un caso claro también es de muchas aceiteras, de muchas comercializadoras de grano que tienen en Argentina sus holding empresarios y tienen sus empresas también en Uruguay. Exportan a Uruguay a bajísimos precios y a partir de allá, a partir de Uruguay, hacen la segunda exportación de granos, carnes, etcétera, etcétera. Y de esa manera están eludiendo, evadiendo la posibilidad que nosotros tenemos de recuperar algo de esa exportación casi de suelo, porque como son monocultivos en su mayoría, hablamos de soja, eso también va erosionando la capacidad del suelo, porque allí no solamente nos dejan el glifosato, algo que está prohibido en el mundo utilizar, que contamina la vida del hombre que trabaja en el campo y las ciudades aledañas, sino que también hacen un deterioro porque se están no solamente exportando soja, sino que con ella van los nutrientes de nuestros suelos. La depredación ambiental allí no es observada. La tala indiscriminada de hectáreas y hectáreas por ejemplo, la geografía cordobesa o la geografía de toda la región centro no es observada por estos gladiadores de las políticas ambientales. Allí claramente no se meten, pero sí vienen acá a observar con una lupa gigante lo que hacemos en las represas del río Santa Cruz, por ejemplo. Ahí sí tienen clara conciencia de que puede haber en el futuro un impacto a la geografía natural, ¿cierto? Un impacto ambiental. Y no aprueban, ni litigan, ni judicializan absolutamente todo lo que pueda llegar a ser un recurso energético para la provincia de Santa Cruz. Esta derecha dañina, perversa, claramente antidemocrática, militante del neoliberalismo ya con tradición en la República Argentina, son un mecanismo claro y abierto de traición al modelo nacional y popular, claramente un modelo de traición a la patria. Nosotros entendemos que Argentina ha abierto nuevamente un camino hacia la recuperación de capacidades productivas, de desendeudamiento, control de precios, sostenimiento de la capacidad de empleo, fomento también de la capacidad de empleo en industria primaria y secundaria a través de esta sustitución de importaciones. Sabemos que empieza a generar los mecanismos de control por el tema de evasión
y de fuga de capitales, y entendemos que este contexto viene a ser favorable en la medida que alcancemos de alguna manera bajar los índices de inflación y bajar los índices de endeudamiento que pesan sobre la economía de no solamente del gobierno, de cada uno de los argentinos. Nuestro modelo nacional popular de inclusión, un modelo que habla de sustituir importaciones para generar empleo, mano de obra y pequeña y mediana empresa, capacidad y tener capacidad productiva, está una vez más intentando ponerse de pie. Es el voto de cada uno de nosotros el que va en respaldo de estas situaciones, estas coyunturas. Necesitamos volver a recuperar la patria. Necesitamos volver a poner de pie no solamente nuestros empleos, nuestros sueños, nuestros anhelos. Necesitamos volver a ponernos de pie porque hemos cometido muchos errores, pero no podemos de ninguna manera perder la esperanza de tener patria digna, justa y soberana. Les dejo un abrazo, les saluda Iván Hidalgo.